Enseñanza del Corazón, capítulo 2, de Bárbara Cartland. Mis doctores me han dicho que moriré en cualquier momento. Detesto los funerales con gente llorosa y deseo que nadie asista al mío. Hizo una pausa y aspiró hondo. Entonces continuó. Por lo tanto, abandonaré Inglaterra en cuanto usted se haya casado con mi hija, si accede a hacerlo. Nadie volverá a saber de mí. Pero, señor, insistió el conde, asombrado. El señor Random levantó una mano. Ya le dije que su respuesta debe ser un directo sí o no. El dinero que necesita, ¿qué diremos? Son 100,000 libras. Será depositado en su cuenta de banco en cuanto la boda tenga lugar. Como bien sabe, después podrá manejar la fortuna de mi hija, que es bastante considerable, y con seguridad aumentará al paso de los años. Pero, señor, su hija ni siquiera me conoce, replicó el conde. Tal vez ella. Mi hija hará lo que se le ordene, lo interrumpió el señor Random. No intento discutir más el asunto. Solo le pido la respuesta a mi proposición. El conde sentía que la cabeza le daba vueltas y le resultaba difícil pensar con claridad. ¿Cómo podía rechazar 100,000 libras? ¿Cómo podía rechazar no solo restaurar su hogar, sino ayudar a toda la gente de su finca? Habían sufrido tanto como él desde la muerte de su padre. El señor Random lo miró. El conde comprendió que esperaba la respuesta. Entonces escuchó una voz que sintió ajena al decir: «Por supuesto, señor, solo me queda aceptar su proposición, con profunda gratitud». «Entonces está arreglado», dijo el señor Random. «Tendré todo listo. Se casará usted con mi hija Cristina, mañana a las 11 del día, en San Jorge, de la Plaza Hanover. Supongo que usted llevará a padrino. Él puede actuar como uno de los testigos, y yo enviaré al otro. No habrá nadie más presente». «¿Quiere decir que no tendré el placer de conocer a su hija antes de casarme con ella?», logró preguntar el conde. «Estoy cansado y no deseo responder a más preguntas. Todo quedará arreglado. Puede usted ponerse en contacto con mi abogado en cuanto el matrimonio haya tenido lugar». El señor Random le extendió su mano. El conde no pudo hacer más que estrecharla. «Gracias, señor. Le estoy muy agradecido y solo puedo esperar». «Adiós», lo interrumpió el señor Random. «Como tengo mucho que hacer, comprenderá que ahora deseo que se retire». El conde hizo una inclinación y caminó hacia la puerta. Al llegar a ella, el señor Random tomó una campanilla que estaba en una mesa a su lado y la hizo sonar. En ese momento se abrió otra puerta, que el conde supuso daría a un dormitorio. Un hombre con apariencia de mayordomo apareció. Sin embargo, el conde apenas alcanzó a verlo antes de cruzar la puerta por donde entró. Mientras caminaba hacia la escalera, pensó que lo que acababa de suceder debía ser producto de su imaginación. No podía ser verdad. ¿Cómo era posible que pudiera casarse al día siguiente con una mujer a la que nunca había visto y de la que nada sabía? Y que además recibiría 100,000 libras por hacerlo. Debo estar loco. No puede ser verdad, se dijo. Entonces, al llegar al vestíbulo y ver su carruaje que esperaba afuera, recordó que Jim tenía hambre. «Debo conseguirle algo para comer», pensó. A la vez, John Shield le esperaba en el Club White's. De pronto comprendió que no podría regresar. No debería discutir con John lo que había sucedido. Su amigo pensaría que el asunto no era solo increíble, sino bastante deshonroso. El conde salió del Claridge, subió a su carruaje y cuando tomó las riendas, se dirigió al mozo. «Te encontraré algo para comer, Jim, a menos que la hayan cerrado. Había una buena taberna en la esquina de la calle Mount». Vio que los ojos del palafrenero se iluminaban a la mención de la comida. Sin decir más, el conde condujo con rapidez a través de la plaza Grosvenor, hacia la calle Mount. No se había equivocado. La taberna todavía estaba ahí. «Entra», dijo el conde. «Compra lo que tengan listo de comida y 2 botellas de cerveza». Le entregó unas cuantas monedas de plata, que sacó de su bolsillo. Eran, de hecho, las últimas que poseía. Sin embargo, si lo que había escuchado era verdad,
Al día siguiente sería un hombre muy rico. Rico, pero atado por el matrimonio a una mujer a la que nunca había visto, ni ella a él. Una mujer de la que le sería imposible escapar el resto de su vida. Jim no tardó en regresar con la cerveza y la comida envuelta en papel. Milord, en la taberna dijeron que la gente suele entrar a comer, pero yo les dije que su señoría no podía dejar los caballos. Comeremos en el parque, respondió el conde. El conde sentía que en ese momento necesitaba aire fresco. El aire del campo al que estaba acostumbrado, las calles, así como su inminente matrimonio, parecían cerrarse sobre él. Condujo hacia el parque Hyde y se detuvo donde encontró un lugar sombreado por los árboles. Bajó del carruaje, tomó una botella de cerveza y un poco de la comida que llevaba Jim. Se alejó hacia donde había un asiento vacío, bajo un árbol. Mientras comía, pensaba que si el señor Random estaba tan enfermo como decía, podría morir durante la noche. Entonces, todo lo que había planeado se arruinaría. Cuando acudiera a la iglesia de San Jorge al día siguiente, se encontraría con que no había novia. Nadie le estaría esperando ahí, excepto tal vez algún devoto rezando. Todo el asunto es demasiado fantástico, pensó. Sin embargo, igual que un hombre que se ahoga y se aferra a una soga, deseaba creer que era verdad, que su hogar y la finca se salvarían. El conde sabía que si la sucesión testamentaria continuaba como lo fue durante los últimos 600 años, pasando de padre a hijo, tarde o temprano tendría que casarse. De hecho, había estado bajo presión cuando tenía 20 o 21 años. Entonces decidió que no se casaría hasta que fuera mayor y realmente se enamorara. Por supuesto, había habido mujeres en su vida. Era demasiado apuesto para escapar de ellas. Ellas eran las que lo perseguían, no él. Sería falso decir que no lo había disfrutado. Pero la verdad era que no habían significado mucho para él. Su madre, quien murió cuando él tenía 12 años, era hermosa. Era una persona tierna y amorosa. Cuando murió, él sintió que el mundo se había acabado. Nada podía ser igual sin ella. Cuando se dio cuenta de que tenía que continuar viviendo sin su amor, descubrió que era muy difícil hacerlo. Durante varios años se sintió desesperadamente desdichado. Era algo de lo que no podía hablar. Por lo tanto, lo había reprimido. Al crecer, comprendió que lo que deseaba de una mujer era la suavidad, la dulzura y el amor que recibió de su madre. Sin expresarlo con palabras, realmente había pensado que algún día encontraría a alguien como ella. Ella lo amaría, sería correspondida y entonces se casarían. Cuando se enfrentó a los primeros problemas económicos, jamás cruzó por su mente la idea de que debía buscar una rica heredera para salvar su situación, ni que debía casarse con alguna mujer que pudiera darle el dinero que necesitaba para la finca. Había conocido a cazafortunas, porque todos eran muy notorios, al acudir a bailes y fiestas en Londres. A dichos eventos asistía un gran número de jovencitas, que él sabía, tenían padres con enormes fortunas. Pero como la mayoría de los hombres dignos, el conde pensaba que nada podía ser más humillante que depender de su esposa, y estar obligado a pedirle que pagara las cosas que necesitaba, no solo para sí mismo, sino para quienes dependían de él. Sin embargo, era lo que le iba a suceder. Sentía repulsión ante la sola idea de lo que haría. Apreciaba que el señor Random le prometiera entregarle 100,000 libras para pagar sus deudas. Pero eso era solamente un soborno, para asegurarse de que cumpliera su parte del trato, y se casaría con su hija. Detesto todo este asunto, pensó el conde. De nuevo, en su interior escuchó la dulce voz de su madre diciéndole cuánto lo amaba. Podía sentir la suavidad de sus brazos rodeándolo. Sin duda, la hija del señor Random sería tan dura como él. Y si se parecía a su padre, con seguridad no sería ninguna belleza. No puedo hacerlo, pensó, pero sabía que se engañaba a sí mismo. Tenía que hacerlo porque no le quedaba alternativa. No solo era para su propio beneficio, era por el bien de su gente, por los granjeros que casi con lágrimas en los ojos le habían dicho que sus cosechas se habían arruinado.
que habían perdido sus vacas, sus ovejas, sus cerdos y hasta sus pollos. Lo que necesitaban era dinero, igual que él, para la casa y los sirvientes que requerían sus sueldos, para los pensionados que no podían arreglárselas más que con lo que poco que había podido darles en los últimos meses. Lo deseaba también por los niños y por quienes habían vivido en la finca durante años. Como Jim, estaban hambrientos porque él no podía pagarles lo suficiente para que adquirieran los alimentos que necesitaban. Tengo que hacerlo, se dijo. Vio entonces que se había terminado lo que Jim comprara en la taberna, así como la cerveza, casi sin darse cuenta de lo que hacía. Ahora tendría que encontrar un lugar para pasar la noche, donde no le cobraran por adelantado. No tenía caso regresar al campo, para tener que volver enseguida y estar a tiempo en la iglesia. Pensó en varios amigos del pasado. Le proporcionarían alojamiento durante una noche de muy buen grado. Pero sin duda le preguntarían por qué estaba en Londres. Tendría que contarles el porqué de estar en la iglesia de San Jorge a las 11 de la mañana. Debe haber algún lugar donde quedarme, se dijo. Entonces tuvo una idea. Iría a los cuarteles de su exregimiento para visitar al coronel y le preguntaría si podría quedarse ahí a pasar la noche. Estaba seguro de que lo aceptarían con gusto. Pensó, con un gesto amargo en los labios, que pasaría su última noche de soltero, con los hombres con quienes había luchado. Se encontraría con militares ocupados en entrenarse para combatir contra algún enemigo. No tenían que venderse a sí mismos en el altar del matrimonio. Se levantó y avanzó hacia su carruaje. Jim se relamía los dedos como si no deseara desperdiciar ni una migaja de lo que le habían comprado. Era evidente que había disfrutado cada bocado. El conde arreglaría que Jim también pasara la noche en el cuartel. Mi última noche de libertad, pensó, y Dios sabe que es algo que siempre recordaré. El coronel se mostró encantado de ver al conde. Michael lo había conocido cuando estaba en el ejército. También encontró ahí a un amigo con quien había estado de servicio más de 4 años. El capitán Charles Stuart condujo al conde a las habitaciones de los oficiales y lo presentó. Había muchos jóvenes oficiales, a quienes el conde no conocía, y solo reconoció a 2 que estuvieron con él, en el último año antes de su renuncia. Todos lo recibieron de forma amistosa, y cuando se sentó a cenar con ellos, disfrutó cada instante. A la mitad de la cena, el capitán Charles le dijo que él y 3 oficiales más irían, después de la cena, con Lady G, y que él debía acompañarlos. ¿Lady G?, preguntó el conde. ¿Quién es? Siempre se le ha dicho simplemente a Lady G, explicó el capitán Charles. ¿No sabes quién es? No tengo ni idea, respondió el conde. Entonces le contaron que era un personaje muy famoso en Londres. Había sido una belleza y se había casado varias veces. El último de sus maridos tenía un apellido griego, imposible de pronunciar. Cuando murió, le dejó una gran cantidad de dinero, pero ya era demasiado vieja para disfrutarlo como ella misma decía. Por lo tanto, ofrecía fiestas donde cualquier hombre joven era bienvenido. Se ocupaba de que los divirtieran jóvenes y atractivas mujeres. La mayoría de ellas son casadas, dijo el capitán. O dicen que lo son. Con franqueza, Michael. Tu madre no las habría aprobado. Pero todas son bonitas y divertidas. Suena algo nuevo, dijo el conde. En mis días no había ninguna Lady G. Ahí bebemos gratis el mejor champaña. Verás por ti mismo lo alegre que es, en especial para los jóvenes subalternos, que no tienen amistades en Londres. El conde sintió curiosidad. A la vez, eso le evitaría pensar en lo que le esperaba al día siguiente. Intentaba no recordar que era su último día de soltero, y en su mente se repetía que debía divertirse mientras tuviera la oportunidad. También se enteró de que su amigo Charles Stuart salía al día siguiente por la noche, rumbo a la India. Lo habían asignado para un puesto en la mansión virreinal de Calcuta, y estaba deseoso de ir. A la vez, echaré de menos el hogar, dijo el capitán. Por mucho que uno viaje,
Yo sé que dirás lo mismo. No hay lugar como el propio país. Estoy de acuerdo contigo, respondió el conde. Pero, si partes hasta mañana en la noche, Charles, desearía pedirte que hicieras algo por mí a las 11 de la mañana. Por supuesto, agregó su amigo. Haré lo que desees. Más tarde te diré qué es, dijo el conde. Y gracias por decir que me ayudarás en algo que es de gran importancia para mí. Le había estado preocupando si debería pedir a Lord Shield que fuera su padrino. Pero con Charles, que se iría lejos ese mismo día, sería más fácil mantener su boda en secreto. La cena para los oficiales fue excelente. Como sentía que lo necesitaba, el conde bebió en exceso. Entonces, en cuanto terminó la cena, los 5 partieron hacia la casa de Lady G, en Chelsea. Era una mansión impresionante, erigida en su propio jardín. Cuando llegaron, encontraron que no eran los primeros. Ya había ahí un gran número de hombres jóvenes, además de mujeres muy bonitas. Lady Jean, que tenía más de 60 años, se acercó a Charles con los brazos abiertos. «Me alegro tanto de verlo, querido muchacho», exclamó. «Temía que algo les impidiera venir esta noche. Habría tenido exceso de mujeres, lo que significaría un desastre». «Pero estaría usted, Lady G», dijo Charles, «que es más importante que todos los demás». «Ahora me alabas, travieso muchacho», dijo, dándole una cariñosa palmada en la mejilla. «Traje conmigo a un amigo», continuó Charles. «Estuvimos juntos en el ejército, antes de que se convirtiera en el conde de Carriston». Lady G le ofreció ambas manos. «Hace muchos años conocí a su padre», dijo, «y era tan apuesto como usted lo es ahora». Todavía era posible darse cuenta de que había sido hermosa de joven, pensó el conde. Ahora tenía arrugas y había perdido la figura. Sin embargo, aún lograba sacarse el mejor partido. Resplandecía de joyas. El cabello, que notoriamente era una peluca, parecía bien arreglado. Estaba vestida con un fantástico traje costoso. «Ahora pase y beba algo», invitó Lady G al conde. «Charles le habrá contado que tengo una cava que es la envidia de todo Londres, y estoy segura de que usted es un conocedor de vinos». El conde pensó, con una sonrisa divertida, que nunca antes lo habían acusado de tal cosa. Apreció la calidad de los diferentes vinos que le ofrecieron. Sin embargo, consideró mejor dedicarse al champaña, que era exquisito y en extremo costoso. Lady G charlaba con él. A la vez, era notorio que Lady G buscaba en el salón a alguien a quien presentarle al conde. Finalmente hizo un pequeño sonido de satisfacción cuando una bella joven se acercó, caminando hacia ella. Tenía cabello oscuro, ojos que brillaban como diamantes y piel resplandecientemente blanca. «Esperaba que pudieras venir esta noche, Rosie», dijo, mientras la mujer le daba un beso. «Te voy a presentar a un encantador joven, cuyo padre era tan apuesto como él, el conde de Carriston, Lady Rosemary Weldon». Lady Rosemary dirigió al conde una esplendorosa sonrisa. Cuando él tomó su mano, notó que lucía anillo de casada, junto a otro de diamantes. «Vamos a bailar», dijo ella. «Todo el día he estado sentada y necesito ejercicio». El conde miró a Lady Jean por si pudiera parecer una descortesía el dejarla sola. Entonces se dio cuenta de que ella había dirigido su atención hacia algunos recién llegados. Lady Rosemary lo condujo del recibidor hacia el pequeño salón de baile. Estaba adornado con flores, de manera elegante. Había una pequeña orquesta al fondo tocando sobre una plataforma. Solo había 2 parejas más bailando. Cuando el conde rodeó con su brazo la pequeña cintura de Lady Rosemary, se dio cuenta de que era excelente bailarina, pero a la vez bastante atrevida. Se ceñía demasiado a él. Mientras sus pasos parecían hacer eco uno del otro, comprendió que había sido muy afortunado al encontrar una excelente pareja. «Hábleme de usted», pidió Lady Rosemary con suave y acariciante voz al conde. Ese tono, el conde ya lo había escuchado antes. Era la forma en que las mujeres le hablaban invariablemente en cuanto lo conocían. «Solo soy un terrateniente», respondió el conde. «Y la razón de que no nos hayamos conocido antes
Es que hacía mucho tiempo que no venía a Londres. Bien, ahora que ha regresado, debemos hacer imposible el que usted nos abandone, dijo Lady Rosemary con seductora voz. Bailaron durante un rato y después se dirigieron a otra habitación. En ella había pequeñas mesas románticamente iluminadas, con velas de color rosa, y una privilegiada vista del jardín. Sin que el conde lo solicitara, enseguida le sirvieron copas de vino. Mirándolo a los ojos, Lady Rosemary brindó a su salud. ¿Vino sola?, preguntó el conde. ¿O hay alguien impaciente esperando para bailar con usted la siguiente pieza? Deseo bailar con usted, respondió ella. Si uno viene con Lady G, siempre es un error traer a alguien que pueda mostrarse posesivo. El conde no podía dejar de pensar en lo que eso insinuaba. La condujo de nuevo al salón para bailar otra pieza. Después de eso, él sintió que parecía no haber nadie más en la fiesta, excepto Rosie, como le dijo ella que la llamara. Y él. Nadie los interrumpió, ni siquiera para preguntarle si se divertían. Parecían estar a solas, en un mundo en el que bailaron, bebieron y continuaron bailando. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.